Amigos, de siempre gusto en saludarles. A lo largo de mi vida profesional he tenido la oportunidad de conversar con grandes personajes. Hoy no es la excepción y además es la oportunidad para retroalimentar un poco o un mucho de mi cultura plástico-pictórica. Hoy tenemos el honor de que nos reciba en su hogar Rubén Maya. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por venir y aquí es su casa con todo gusto. Es muy difícil para un entrevistador el hablar de un tema tan general. Digo tan general porque los artistas plásticos en México son tradicionales, son ancestrales, podríamos decir. Pero en la época moderna, Rubén, son muy famosos a nivel internacional y tú no eres la excepción. Háblanos de tu Huimilpan, háblanos de tu infancia, tus primeros contactos con el arte. ¿Cuáles fueron? Bueno, yo siempre digo que mis primeros contactos con el arte fue con el paisaje vivo, es decir, el paisaje que se vive. Y en ese sentido, la parte de mi infancia siempre lo recuerdo con una cuestión de mucha remembranza o como de mucha nostalgia vivida, o sea, o vívida, como se pueda decir. Entonces, recuerdo esos grandes bloques de neblina que bajaba en el campo donde yo viví o nací y crecí con los animales, con el ganado de mi padre, con los pastizales ahí en la Joya Huimilpan y esos paisajes de las montañas, de lo que es toda la parte de la sierra del Picacho y del Cuate, que se le llama, y toda esa parte. Y sobre todo los inviernos, que allá son inviernos muy fuertes, muy duros, el viento para mí es maravilloso porque el viento a mí me nutre, me da vida, el viento frío además. Cuando estuve en España, en invierno, que era haciendo el doctorado allá en España, cuando había viento frío, para mí era como recordar mi México, ¿no? O sea, o mi Huimilpan. Y entonces siempre esa parte visual de recordar mi infancia me ha acompañado toda la vida y por eso mi obra de alguna manera siempre tiene un dejo de nostalgia, independientemente de que los temas que trato sean un poco más complicados, más profundos, más yéndose hacia cuestiones más, digamos, de la sombra, de la oscuridad, pero siempre con ese dejo de que siempre hay una vuelta hacia el atrás para recordar y para vivir el adelante de forma más estable. ¿En qué momento de tu vida empezaste a pintar, a producir, a crear? Bueno, mis inicios, digamos ya profesionales, fue pues cuando escogí la carrera de artes visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero cuando niño no tuviste algunas Conatos, digamos. Sí, en la secundaria que por cierto es una anécdota así más Sí, claro. pero es una anécdota que yo de niño era muy serio y muy tímido. Yo no hablaba, siempre me fue bien en las calificaciones, siempre fui como un niño así aplicado, de hecho dieron cum laude la medalla Gavino Barreda en la universidad y todas cosas porque era como muy matado. Pero en la secundaria cuando estaba, yo me acuerdo que hubo un concurso de pintura. Y yo veía el cartel, lo veía con unas ganas y me encantaba verlo, pero era tan tímido que nunca me fui a inscribir al concurso. Y luego la maestra de dibujo del taller un día me dice, oye, ¿cómo vas con tu concurso, con tu curso? Le dije, pues es que no me inscribí. ¿Cómo que no te inscribiste? No, pues es que, pues no. A ver, ven acá, chamaco. Y ya me fue, me llevó ya había empezado el curso, ya tenía la mitad de duración, me llevó y me dijo, recíbeme a este muchacho, por favor, le dijo al maestro. Dijo, no, ya llevamos medio curso, ya, ¿cómo crees? No, recíbelo como un favor personal. Entonces, mientras ella hablaba y lo convencía, yo veía cómo estaban pintando y me da una emoción así. Entonces, a dar cuenta que cuando dijo el maestro, bueno, está bien, que entre, fue como que se me habían abierto de las carreras y me lancé y gané el concurso. O sea, gané el concurso y de ahí luego me llevaron a la secundaria de todo el Instituto Federal y así.
Ese fue mi primer inicio real de enfrentarme con la pintura desde una clase de pintura. Entonces, de ahí para adelante hasta la universidad, siempre lo tomé como un hobby, no era para mí como importante, me gustaba dibujar, me gustaba, pero no era así como algo importante. Hasta que llegué a la universidad, y por cierto, estábamos formados Ana Casas Broda, que es ahorita una fotógrafa bastante prestigiada, que fuimos compañeros en el CCH Sur, en México, y juntos decidimos irnos a la ENAP en ese tiempo, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y fue a partir de ahí que ya tomé en serio, y así yo decía, si me voy a dedicar a esto, que sea al 110%. Y desde ahí empecé, me gustó, ha sido mi vida y hasta ahora. Pero entonces, ¿el artista nace o se hace? Es una pregunta que siempre es complicada de contestar, porque depende de la, digamos, del prestigio, del prestigio, de la predisposición, Claro. depende de muchas cosas, pero sobre todo depende del interés de quien lo decide ser, de quien decide ser artista, visual en este caso, ¿no? Entonces, en esa parte yo podría decir que se puede hacer un artista. No necesariamente tiene que traer un talento especial. Hay dos maneras, ahora que yo doy clase ahí en el posgrado en la UNAM, te das cuenta que hay como dos tipos de alumnos. Uno que es muy hábil, y los hábiles a veces se pierden en el camino. En cambio, los que son constantes, tenaces y reflexionan de forma mucho más fuerte y como más comprometida y sobre todo con más de inteligencia de reflexión, pueden llegar mucho más lejos a veces que los que son hábiles, los que tienen ya el talento o la habilidad natural, más que el talento, la habilidad natural. Entonces, se puede hacer o pueden hacer. O sea, para mí no hay una definición clara en ese sentido, va a depender de las circunstancias, del interés de quien lo decida y así. La influencia en tu obra es onírica. Veo mucho aquí de Carl Jung. Sí. Bueno, ya es un tema mucho más cercano. Yo siempre en mis temas, desde que comencé en la universidad, o más bien que ya salí, siempre han sido temas como complicados. Me gusta siempre la parte oscura del conocimiento, sin que sea, yo siempre diferencio. A mí no me gusta ni la violencia ni la sangre. Me gusta lo oscuro, lo misterioso, lo extraño, Claro. que es distinto. Entonces, desde que yo comencé, siempre, por ejemplo, seleccioné temas prehispánicos, por ejemplo, Coatlicue, Besmogart, todos ellos a mí me enseñaron, o sea, Coatlicue y toda la cultura prehispánica, Claro. me enseñaron a que puedes ser o puedes utilizar el símbolo o la simbología para conectar conocimiento desde la parte visual y desde lo que conecta el símbolo a través de su fuerza dramática. Entonces, en ese sentido, mis temas siempre estuvieron ligados desde el sincretismo religioso, o sea, desde la cuestión prehispánica, luego el sincretismo religioso, y luego las mutaciones, y luego la locura, y luego la demencia, y luego las adicciones, hasta llegar a la sombra psíquica, y es ahí donde entra Jung. En ese sentido, cuando entendí, como todos sabemos, la diferencia entre Freud y Jung, y dije, pues Jung para mí es el mero mero. Los freudianos me dirán que no, que cómo, pero no, a mí Jung porque es el que abrió la mentalidad y la manera de poder explicar lo desconocido, los fenómenos, digamos, que siempre no se explican tan fácilmente desde la intuición, desde la acción de la naturaleza misma, desde la energía, de esos fenómenos, pero de una forma un poco más científica, más entendida y sobre todo estructurada en la inteligencia de relacionar este tipo de cuestiones. Comentábamos antes de la conversación, fuera de cámara,
qué interesante habría sido presenciar o haber grabado un encuentro entre Freud y Jung. Sí, sí, hubiera sido genial, por supuesto. Indudablemente que ellos son parte de los pilares, ¿no?, del psicoanálisis y del, bueno, de Jung, toda la teoría del inconsciente colectivo y toda esta parte de los arquetipos y toda esta parte. Pero lógicamente ha crecido, hay ahora nuevas tendencias, los conductistas, los lacanianos, o sea, hay muchas tendencias, ¿no?, ahora, pero eso indudablemente pues está abierto, pero hubiera sido genial ver una entrevista entre ellos dos, y ver sus puntos de vista y ver sus reacciones y psicoanalizarlos desde acá, desde la... Perdón por la comparación tan burda, pero hagan de cuenta un encuentro entre el América y el Guadalajara. Perdón. Bueno, yo creo que va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo, pero es interesante. Lo más importante es confrontar el conocimiento o las visiones de conocimiento o de un tipo de conocimiento, en este caso del yo, ¿no?, en este caso del interior del ser humano, desde sus experiencias y desde sus circunstancias, ¿no? Entonces, eso para sobre todo yo que soy artista visual, a mí me enriquece, y cuando descubrí esta parte que a mí me encanta, que es el conocimiento intrapsíquico, ¿no?, intrapsíquico, que es del interior del ser, pero al mismo tiempo activando y tocando el sentido del alma. Es decir, y como yo me gusta dialogar con mi trabajo de corazón a corazón, entonces por ahí me voy, desde la intuición, para dialogar entre corazones, ¿no? Me estás moviendo mucho la memoria también, porque en mi infancia yo tuve la oportunidad con plastilina de hacer figuritas que llamaron mucho la atención, pero no me dediqué a ello, sino que me dediqué a esto, a la locución, desde muy niño. Pero también muy jovencito, en tercer año de secundaria, dirigí mi primer trabajo periodístico, un periódico mural de la escuela, que se llamó Psique 70. Entonces hay un paralelismo. A donde quiero llegar es a preguntarte, esas imágenes de tu infancia, de esos paisajes tan hermosos de Huimilpan, ¿no te motivaron para que mejor te hubieras dedicado al paisajismo? No, yo empecé haciendo paisaje, como muchos, y de hecho ese curso que tomé en la secundaria era de paisaje, era de copiar paisaje. Y en la universidad te enseñan los principios de hacer paisaje, pero pues todos sabemos que el paisaje, con todo respeto, pues ya es otro costal de otra arena. O sea, ya pasó. Se puede activar el paisaje desde una manera contemporánea. Tenemos ahí a Eric Pérez, que está haciendo unas cosas muy buenas desde el sentido del paisaje o de la visión del paisaje urbano o rural o así. Entonces, no es de que no haya, de que no esté, que no sea importante, simplemente ya ahorita en estos tiempos pues es otro sentido. Se puede activar, pero ya es otra cuestión. Entonces, no, yo definitivamente desde el inicio me interesaron temas un poquito más pues digamos, más complicados, más de confrontación, pero desde esa parte, desde la cultura, o sea, desde la herencia cultural y ancestral que tenemos en México, además que es riquísima, como todos sabemos. Tan rica que, si nos los permiten, amigos de siempre, vamos a continuar con Esta conversación. No se nos vayan porque, como decía el clásico, aún hay más.